nombre es Noemí Aldana Torres. Nací en Colotlán, Jalisco. Mis papás son Francisco Javier Aldana Quesada, que ya falleció, y María Auxilio Torres Ramos. Fui la primera de sus 6 hijos que tuvieron. Mi estado civil es casada y tengo 5 hijos. Yo estudié el preescolar en el Colegio Jalisco, la primaria hasta 5º grado en la misma institución. 6º grado lo realicé en la Escuela de Niños Marcela González de Luterot. La secundaria la realicé en la Escuela Secundaria Foránea. La prepa, pues en la Preparatoria Regional. Después ingresé a la Escuela Normal Experimental de Colotlán, Jalisco. Hice 2 años de la Normal Superior en la asignatura de Español. Posteriormente estudié en la maestría en Educación con Intervención en la Práctica en la MEIPE, con la sede en la Escuela Normal Experimental. Y hice varios diplomados, como unos 12. Después estudié el doctorado, del cual no me he titulado porque no se me han regresado el trabajo revisado para titular. Comencé mi trabajo docente en 1991, en septiembre, en la comunidad de Tepizuac, en el jardín de niños, no me acuerdo su nombre ahorita. Posteriormente, al mes y medio, me cambiaron al Sauce de los Márquez, al jardín de niños Leona Vicario, donde duré laborando 2 años. De allí, por escalafón, realicé mi cambio al Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en el Rincón Verde, en Guerrero número 105, aquí en Colotlán, Jalisco. Allí llevo desde entonces hasta la fecha atendiendo los grupos de 3er grado, además siendo encargada de la dirección desde hace ya 8 años. Tengo actualmente 24 años de servicio. En preescolar me desenvuelvo también en primaria con 23 años de servicio. Las razones, motivos, condiciones y expectativas que me condujeron a elegir a la docencia como una opción profesional fueron primeramente familiares, ya que provengo de una familia de maestros. En segundo, pues era una carrera que me gustaba, que le vi que podía yo desempeñarme de manera efectiva y cómoda, apoyando a otras personas a aprender. Como estudiante de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, Jalisco, me parecieron importantes en mi formación todas aquellas actividades encaminadas a lo que es realmente el trabajo que se realiza ya en la vida real de la docencia. Por ejemplo, los trabajos que realizábamos para llenar papeles oficiales que no venían muchas veces en la asignatura, pero que teníamos en ese entonces una en la que se podía elegir por parte del maestro aquello que podíamos necesitar para nuestro desempeño diario. Otras fueron los talleres que realizábamos de danza, de canto, que también ayudan en mucho al trabajo que realizamos con nuestros alumnos. Y claro, aquellas que me enseñaron a conocer el programa, a tratar de conocer y entender las diferentes etapas evolutivas de mis alumnos para poderlos atender y tratar de apoyarlos en su aprendizaje de acuerdo a ellas. ¿Qué recuerdo de mis maestros de la ENECO? Pues muchísimas cosas, sus conocimientos, sus consejos, aquel ímpetu con el que trataban de que aprendiéramos las cosas que nos estaban enseñando de acuerdo al programa que tenían, el apoyo que recibíamos de ellos, también las experiencias que permitieron que viviéramos estando en la normal, como los campamentos que realizábamos, los eventos deportivos en los que ellos se integraban con nosotros, ¿sí? Y aquellos maestros que al dar sus clases
se notaba la preparación que tenían de las mismas, puesto que iban con todo lo necesario para darla, y si tenías alguna duda, sabían en el momento responderte y sacarte de ella. Yo comencé a trabajar como educadora en el municipio de Chimaltitán, en la comunidad de Tepizuá. Empecé a trabajar a los 22 años de edad. ¿Sí? Me fui el primer día allá a mi lugar de trabajo en un vehículo particular, pero no había entrada hasta la comunidad. Tenía que caminar. Fueron por mí las personas porque ya les habían avisado que se presentaba la maestra ese día en una remuda, que son los caballos o las mulas. En esa llegaron por mí para que pudiera entrar yo a la comunidad, y me acuerdo que se hacían de 2 a 4 horas en la remuda para llegar al rancho, del crucero al que yo había llegado ya haciendo también de aquí de Colotlán allí como 2 horas. Entonces era mucho tiempo para poder llegar a la comunidad, aproximadamente de 4 a 5 horas. De mi primer sueldo no me acuerdo, pero eran menos de 2,000 pesos. ¿Sí? Compraba con ese sueldo lo necesario para mi casa. Me acuerdo que como yo ya estaba casada, necesitaba una lavadora y fue lo primero que compré con los primeros sueldos que tuve para facilitarme el trabajo de lavar la ropa. Mi expectativa como educadora sobre mi desempeño pues era alta. Yo quería realizar las cosas lo mejor que se pudiera, apoyar a los niños pequeños a que aprendieran, aunque sentía que cómo le iba a hacer, porque venía con muchos conocimientos teóricos, pero en realidad la práctica era muy poca, porque nosotros realizábamos prácticas cada cierto tiempo, solamente de 1 semana o de 2 semanas, o una vez a la semana, y considero yo, ya cuando empecé a trabajar, que no fueron suficientes. Cuando comencé yo a trabajar, la realidad pues fue un frentazo, porque llegué a la comunidad donde yo iba a laborar. El salón era un lugar, un saloncito de 3 por 3 metros, cuando mucho 4 por 4, muy pequeño, ¿sí? Y cuando el primer día de clases, pues yo pensé que no iba a haber alumnos porque era una comunidad característicamente rural, en donde las casas están separadas, muy alejadas unas de otras. Entonces yo cuando llegué en la noche, yo vi que había muy poquitas casas, dije no, pues no va a haber alumnos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente llegaron más de 40 alumnos para atenderlos en ese espacio. Casi quería yo correr a mi casa y regresarme y renunciar, pero no, pues había estudiado para trabajar, para desempeñarme en eso, y pues tuve que ver cómo le hacía, parados y viendo a ver qué les iba a enseñar. Otra de las cuestiones fue esa, ¿qué les iba a enseñar? ¿Cómo le iba a hacer para que aprendieran? ¿Qué seguimiento o de qué manera iba yo a ir realizando el trabajo con mis alumnos para que ellos fueran logrando conocimientos, aprendizajes que yo les fuera transmitiendo? No sabía si empezar por colores, si empezar por los números, si empezar por qué, porque eso en realidad yo no salí preparada para eso. Sabía todo, sabía las características de los alumnos, sabía lo que tenía el plan de estudios, todo lo demás, pero no sabía de qué manera iba a empezar una jornada completa diaria, porque cuando yo practicaba, pues mi maestra tutora del preescolar donde me tocaba, ella me daba lo que yo fuera a darles a los alumnos. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo, pues cómo iba a hacerle para acomodar a los niños en ese espacio tan reducido. Me acuerdo que esos primeros días me llegó un niño de muy lejos. Venía del otro lado del río, del arroyo, no me acuerdo qué me dijo la señora, ahí en Tepizuá, de lejos, que hacían 1 hora para llegar. Y me dijo, maestra, a ver cómo le va con mi hijo, porque mi hijo muerde.
Y yo le dije, ay señora, ¿cómo que su niño muerde? Sí maestra, a las enfermeras las mordió cuando lo iban a inyectar. Así es que a ver cómo le va. Volteo y va el niño, pues lo veía así. Y sí, le vi los dientes, luego lo dije, ay Dios, a ver cómo me va. Ya no le dije nada a la señora. No se preocupe, le comenté delante del niño. No creo que me vaya a morder porque es un niño. Cuando los perritos se enojan, muerden a las personas, pero él no, porque él es un niño. Y le guiñé el ojo a la señora para que me entendiera. Y ya se fue. Y efectivamente, en cuanto lo pasé, me quiso morder. Sí me asusté, me preocupé, dije, pues ¿cómo le voy a hacer? Me van a estar mordiendo, me van a estar pataleando y yo ¿cómo? ¿Qué hago? Lo detuve, lo miré a los ojos, lo puse frente a mí y le dije, ¿sabes qué, mijo? No me vas a morder. Tú eres un niño y yo soy una maestra. Solamente algunos animalitos como los perritos o los gatos cuando son atacados muerden, pero los niños no, porque yo soy una maestra que te va a cuidar, que te va a querer y te va a enseñar muchas cosas. ¿Entendió? El niño volteó y me vio, no me contestó nada, dejó de agredirme y se integró al trabajo. Me funcionó la estrategia de ponerlo frente a mí. Los momentos más difíciles de mis primeros años de servicio fueron pues el separarme de la familia e irme a una comunidad tan lejana en donde no había nada para comer, porque en la tienda de la comunidad, que era muy pequeñita, solamente tenían refrescos y coca. Refrescos que eran cocas, fantas y sabritas. Había café, había sopas de pasta, era todo. Entonces, pues era muy difícil adaptarte, aparte de que no había luz, había pulgas, decían las personas que eran pulgas del suelo, que cuando me fuera a acostar a dormir que diera el salto a la cama y me quitara las pulgas. No había baño, tenía que ir al baño a un lugar ahí que tenían en el campo, de la misma casa, así separado, pero era como un pocito y ahí me tenía que sentar para hacer del baño. Se me hacía muy difícil. También otro de los problemas que tuve yo fue que tenía ya mi niña y me la llevé. Entonces, para mi hija fue muy difícil adaptarse. Los primeros días, pues sí, estaba con su mamá, estaba contenta, pero luego empezó a llorarme en las noches, como a dormir mal, como a tener pesadillas, a enfermárseme y tuve que venirme a traerla. Recuerdo que cuando venía en el camino, me topé con una víbora. La señora me traía, la señora de la comunidad de donde yo me quedé a dormir, que era la curandera, se ofreció a que me mandaba con otra señora en la remuda y ya me fui. Cuando íbamos saliendo del rancho ya llevábamos como, no sé, sería unos 15 minutos de camino, cuando la remuda empezó a parársele las orejillas. Y yo dije, ay, pues qué trae, y no quería caminar. Entonces le hablé a la señora, le dije, oiga señora, le dije, pues el caballo no quiere caminar. Ah, así le hacen a veces. Así le hacen a veces, pero usted no se preocupe, ahorita camina. ¿No? Yo iba bien asustada, dije, no, esto no es normal. Pues como uno va viendo películas, yo ya había visto que cuando los caballos le hacían así era porque olían, olfateaban algo. Entonces le dije a la señora, ¿sabe qué señora? Ya me cansé. No me había cansado, pero me dio miedo. Ya me cansé, mejor me bajo. Y ya la señora me dijo, como usted quiera. Si quiere bajarse maestra, está bien. Y ya me detuvo la remuda y me bajé. Caminamos como otros 100 pasos, menos de 100 pasos, en lo que dimos la vuelta en una curvita. Y estaba una víbora de cascabel como de unos 1,5 metros, 2 metros de largo, muy grande y muy gruesa, con un diámetro como de unos 8 centímetros mínimo. Y en medio del camino no podíamos pasar. La quisimos espantar con unas piedras y se enojaba. Se enrollaba y se lanzaba y se oían los cascabeles. Ya le dije yo me asusté mucho, pero pues la señora estaba más asustada que yo. Le dije, señora, le dije, es que tenemos que matarla porque
nos puede picar o puede picar a otras personas que pasen en este rato por aquí. Ya me dijo la señora, pero ¿cómo, maestra? No sabía. Le dije, pues a pedradas, hay que mentarle pedradas. Y ya le aventé las pedradas y ella también le aventaba piedras hasta que le di con una en la cabeza y cayó fulminada. Me acerqué y le di otra y ya, estaba bien muerta. Y ya le dije a la señora, oiga señora, ¿no se la quiere llevar? Pues dicen que se aprovecha. Y me dijo la señora que no, que porque cuando las víboras se enojaban como se ve enojada esa, se regaba todo el veneno y ya no servía. Y ahí la dejamos y seguimos caminando. La señora solamente me llevó hasta lo que era la mitad del camino, en la parte de arriba del cerro donde salíamos. Y de ahí me dejó sola para que yo siguiera caminando con mi niña. Todavía caminé como otra hora y media o 2 horas sola con la niña y volví a encontrarme otra víbora que me pasó por los pies. Total que llegué hasta el crucero y ahí en el crucero ahora sí dije, ¿yo ahora qué hago? Y esperé a ver si pasaba alguien porque tenían que venir de Chonacate para Tolinga. Y de rato pasó, me acuerdo que era un maestro que se llama Álvaro, de telesecundarias, y él me dio ray a Tlaltenango. De allí le hablé a mi esposo para que fuera por mí, por la niña, y ya en esa ocasión la dejé aquí. ¿Qué consecuencias me trajo esa vuelta sin haber avisado? Que por allí, por cuestiones políticas, por cuestiones de los sindicatos, de ayudar a otras personas, quisieron levantarme un acta de abandono de empleo, que porque yo no me había presentado en la comunidad, porque me habían visto aquí en Colotlán. Y ese fue el motivo por el que yo salí de la comunidad. Me regresé, terminé de hacerle el trabajo que tenía que hacer y me vine porque me iban a cambiar al Sauce de los Márquez. Allá comencé. El primer día que fui tenía muy poquitos alumnos y les pregunté a las madres de familia que si no había más. Me dijeron que sí, que había muchos. Entonces me di a la tarea de ir casa por casa a buscar los niños en el rancho y logré completar más de 40 alumnos también, de los 3 grados, primero, segundo y tercero, o sea, de 3, 4 y 5 años, con lo que comencé también sola allá porque la maestra adscrita a esa comunidad estaba de licencia de gravidez. Allí estuve 2 años más y posteriormente en los cambios me vine al Cerrito en donde ahorita he estado laborando. Los momentos más felices que recuerda de sus primeros años de servicio, yo me acuerdo mucho que cuando estaba aquí en el jardín de niños del Sor Juana, me nominaron, no me acuerdo quién ni cómo estuvo, como, como una de las mejores educadoras del estado de Jalisco. Me dieron un reconocimiento y los padres de familia se organizaron y me regalaron un anillo de oro. Eso se me hizo a mí muy bonito, se me hizo muy significativo porque sentí que estaba realizando un trabajo que los estaba dejando satisfechos y que era una forma de reconocérmelo. Fue muy gratificante. Otro de los momentos pues felices que recuerdo de esos primeros años de servicio pues fue cómo los alumnos aprendían ya teniendo una planeación sistemática, como que vas agarrando la experiencia y vas viendo que lo que tú pensabas que era muy difícil para que ellos lo aprendieran, lo van aprendiendo poco a poco y pronto. Al día de hoy, ¿qué opino de la profesión? Es una profesión muy difícil, con mucho sacrificio. Tu familia sufre mucho porque tienes que dedicarle el tiempo necesario para tu profesión porque estás formando individuos y muchas veces pues dejas atrás otras cosas que tienes que hacer con ellos y que son de convivencia. Yo he tratado de que esto sea en los momentos que yo tengo el tiempo, que haya sido, sobre todo cuando mis hijos estaban más chiquitos, de calidad, porque de cantidad pues no se podía. Desde hace 23 años yo tengo doble plaza, entonces pues todo el día salgo a trabajar. Ahorita la profesión pues enfrenta momentos muy difíciles con las reformas educativas que se perciben en muchas ocasiones como reformas laborales más que educativas. ¿Por qué laborales? Porque están en los
derechos como maestros que hemos estado obteniendo a través del tiempo se han ido recortando. Se nos señala como para un examen que parece más bien una evaluación de aprendizajes míos y no de lo que sería la evaluación que tendría que hacérsele al sistema educativo para saber si está respondiendo a las necesidades de los mexicanos. El sistema educativo está conformado por alumnos, por maestros, por padres de familia, por autoridades, por el material, las escuelas que lo forman, todo lo que en ellas contiene, no nada más el maestro. Entonces, actualmente es una profesión difícil, pero no imposible. Y preparándonos yo creo que podemos enfrentar los retos actuales. A las futuras educadoras, pues ¿qué se les recomienda? Pues seguirse preparando, estar alertas a las actualizaciones, tratar con amor a los niños, con amor, con firmeza en las decisiones que se tomen con ellos también para que ellos entiendan cuándo se hace una cosa, cuándo la otra. Enseñarles para la vida, porque todos los aprendizajes que los niños reciben desde pequeños se quedan en ellos como una semillita y los van agrandando con las experiencias futuras o quizás bloqueando con esas mismas experiencias que no sean positivas. Yo sí volvería a ser educadora, si me tocara elegir otra vez, volvería a ser educadora y también maestra de primaria. Muchas gracias.